Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy teníamos como invitada al programa a la ministra de las Comunas, Isis Ochoa. Pero en último minuto, o a último minuto, su jefe de prensa nos dijo que ella no iba a asistir al programa. Lo lamentamos mucho, bueno, pero las cosas siguen adelante. Le damos la bienvenida al diputado Ángel Medina, quien es presidente del grupo venezolano en el Parlamento Latinoamericano y además es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia. ¿Cómo está? Buen provecho a todos. Gracias por haber venido al programa. Bueno, hoy la Asamblea Nacional, en la segunda parte, por supuesto, vamos a profundizar ese tema con Luis Estefanelli de la Comisión de Finanzas. En la Asamblea Nacional hoy se rechazó el decreto de emergencia económica por segunda vez. Lo rechaza la Asamblea Nacional. En este caso rechazó fue la prórroga solicitada por el Ejecutivo. Pero ¿qué efectos prácticos tiene eso? Si ya el propio Aristóbulo Isturi dijo en la Asamblea que igual manera el decreto tiene vigencia. Mira, los efectos en primera instancia es reconfirmar el carácter institucional de la Asamblea Nacional y reconfirmar que en Venezuela existen poderes públicos independientes y que corresponde a la Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución, no como lo dice el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a la Asamblea Nacional es el rechazo o no de estos decretos. Allá con la conciencia y la responsabilidad histórica que tiene el gobierno frente a este decreto que para nosotros no ha servido en este tiempo y no va a servir en la prórroga para resolver los graves problemas como efectivamente está pasando en este momento. Allá su responsabilidad de tratar de alterar el orden constitucional para simplemente ganarse una pequeña victoria política que al final no constituye nada en beneficio de la gente. Nosotros hoy con la responsabilidad que tenemos como Asamblea Nacional volvimos a rechazar lo que hicimos hace 60 días. Rechazar que este es un decreto que no va a resolver los problemas económicos como no lo está haciendo hoy y que además es un decreto que no ha servido para nada y a la luz de lo que dijo Aristóbulo Isturi, mucho lo que hicieron pudieron haberlo hecho sin decreto de emergencia económica. Ahora, Ángel, también me gustaría abordar contigo otro tema que no es el económico, sino el político y sobre todo de política internacional. Sí. El decreto Obama. Hace poco veíamos una declaración del ministro Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, acompañado pues del alto mando militar, en la cual el general Padrino, general en jefe, rechazaba las últimas declaraciones del presidente Obama, donde hablaba de la necesidad pues, que Venezuela pudiera tener un gobierno legítimo, palabras más, palabras menos. Pero también rechazan, en nombre de la Fuerza Armada, el decreto Obama. La Asamblea Nacional no ha discutido ese tema en plenaria. No. ¿Ustedes tienen una posición frente al decreto, lo rechazan, lo aprueban, se hacen los locos frente al tema? Mira, te doy mi opinión personal con respecto al decreto Obama. El decreto Obama, en primera instancia, tenemos que separarlo en dos vertientes. La primera que tiene que ver que es un decreto que acusa directamente a varios oficiales y varias personas. Y yo creo que Venezuela no ha habido, en caso del gobierno venezolano, una investigación abierta sobre una acusación que puede ser una acusación de cualquier gobierno, pero que lo mínimo que se espera es que un gobierno serio haga una investigación. Por el otro lado, que es la otra vertiente que no tiene que ver con las personalidades del gobierno, tiene que ver con la no injerencia. Y yo sí soy de los que defiende la no injerencia en los asuntos internos del país. La no injerencia de ningún gobierno, sea de Estados Unidos, sea quien se llame, los asuntos internos los resolvemos los venezolanos y por eso es que nosotros en la Mesa de Unidad Democrática hemos propuesto una salida constitucional al gobierno. Para nosotros el gobierno sí es ilegítimo en su desempeño, es legítimo en que, bueno, llegó de una manera u otra a través de un mecanismo electoral, pero es ilegítimo en su desempeño y lo ha demostrado al no poder resolver los problemas y al no tener ningún diálogo y sobre todo al desconocer o al tratar de desconocer los resultados del 6 de diciembre del año pasado. En ese sentido es totalmente ilegítimo y por eso que nosotros estamos apuntando a una solución constitucional para darle un cambio al gobierno y un cambio al modelo. Ahora, el gobierno ha insistido en que la Asamblea se niega a condenar el decreto Obama porque Obama es el jefe de la oposición, es lo que dice, pues, se lo he escuchado a varios dirigentes. Incluso Héctor Rodríguez dice, está bien que no sean chavistas, pero ¿por qué no son patriotas? ¿No? Entonces, insisto con el tema porque me gustaría saber si en algún momento la Asamblea lo va a considerar como tal. Sí, hay un proyecto. Si va a haber un manifiesto. Sí, hay un proyecto de acuerdo que tema. está en la Comisión de Política Exterior y estamos esperando que eso se le dé play en la plenaria. Ahora,
Yo creo que ¿Quién elaboró ese proyecto de acuerdo? Eso se elaboró en la Comisión de Política Exterior. Ahora, yo creo que al final ese es un tema muy blanco y negro, muy maniqueísta, el tema de que si no rechazas a Obama, estás contra Venezuela. El patriotismo no tiene nada que ver con que tú estés contra Obama o estés a favor de Obama. El patriotismo tiene que ver con la defensa real de la soberanía venezolana, que no se está dando, por ejemplo, en el caso de Guyana, que no se está dando, por ejemplo, en el caso del convenio China-Venezuela, que no se está dando, por ejemplo, en el caso de Petrocaribe, que no se está dando, por ejemplo, en los tantos y tantos de acuerdos y convenios bilaterales que se han dado, donde Venezuela da todo y el gobierno el gobierno con el cual está firmando el acuerdo no da absolutamente nada. Eso también es soberanía. O sea, reducir todo al esquema Venezuela-Estados Unidos es totalmente una distorsión de lo que debe ser la política soberana y de construcción de una verdadera alternativa de resguardo de nuestras fronteras, pero también de resguardo de nuestros intereses como nación. Yo creo que nosotros somos un país que está en medio de un mundo que juega, que compite, que además tiene relaciones, y no estamos solamente un país que somos frontera con los Estados Unidos, porque ni lo somos territorialmente, ni pretendemos tener una única y exclusiva relación de amistad o enemistad con los Estados Unidos. Creo que Venezuela se merece mucho más que la dinámica de Estados Unidos-Venezuela. Nos merecemos entrar de manera fehaciente y clara al siglo XXI, cosa que no hemos hecho en los últimos tiempos. ¿Ustedes valoran que hay algún riesgo de alguna acción concreta de Estados Unidos contra Venezuela o contra el gobierno de Venezuela? ¿Creen que eso puede estar planteado, como lo han venido advirtiendo voceros oficiales? Mira, yo creo que el gobierno tiene 17 años diciendo que vienen los marines. Vienen los marines. De otra vez recogieron 10 millones de firmas que nunca entregaron, por ciento, en Panamá, para rechazar el decreto. Nunca las entregaron, o parece que el barco se desvió o el avión no llegó, pero nunca las entregaron. Con ese tema de que el imperio siempre viene a atacarlos, la gran verdad es que el problema nuestro no es el imperio. El problema hoy en Venezuela es que no se produce, y lo dijo el propio Aristóbulo el día martes. El problema nuestro es que aquí hay colas, el problema es que hay inflación y no ha podido contenerse porque no hay una política macroeconómica responsable. El problema de los venezolanos es que la inseguridad está acabando con nuestras vidas. Y el problema peor de todo, desde el punto de vista político, de la política internacional, es que nos hemos cerrado cualquier espacio de integración y convenios, y sobre todo de relación con el mundo. Y nos hemos ideologizado y hemos partidizado todas nuestras relaciones internacionales, creyendo que bajo la ideología o el dogma o la chequera petrolera vamos a conquistar beneficios para nuestro país, cuando la gran verdad es que el fortalecimiento de una política internacional parte primero del conocimiento y segundo de la amplitud necesaria para entender que el mundo es tan diverso como lo es Venezuela. Ángel, tú eres diputado también por el Estado Bolívar, ¿no? Sí. Y el Estado Bolívar ha estado en estos días, por supuesto, en el centro de la atención nacional. Sí. Y en alguna medida también ha tenido su repercusión internacional esta masacre de los mineros en Tumeremo. Sí. Ayer teníamos al gobernador del estado, el general Rangel Gómez, aquí en el programa, y también, bueno, no sé si tú pudiste ver la entrevista, pero me imagino que habrás visto algunas de las reacciones que ha habido sobre el tema y las declaraciones del propio gobernador acá. Lo primero, y el resultado de la investigación que se ha venido llevando a cabo también, ¿no? Sí, lo primero es con el tema de las declaraciones que el propio gobernador dio ayer aquí en tu programa. Yo creo que es bueno que él haya rectificado, creo que es bueno que haya reconocido que cometió un tremendo error al tratar de tapar un hecho tan terrible y tan nefasto para los derechos humanos, pero sobre todo para la región. Pero tiene que ir mucho más allá. El gobernador creo que tiene que ir mucho más allá, a reconocer que efectivamente hay un problema grave en las minas de Guayana. No es como él dijo, que el gobierno se está ocupando de eso y que él no cree en eso. O sea, yo creo que él tiene que reconocer que hay un problema grave de seguridad, que hay un problema grave de no presencia del Estado en las minas de Guayana, sobre todo en las minas, en la explotación del oro. Y tenemos que construir en conjunto un mecanismo que nos permita sacar adelante al Estado Bolívar. El Estado Bolívar, siempre lo he dicho, es el epicentro del progreso de esta nación. Tiene todo para ayudar a esta nación a progresar, pero bajo ese concepto de no control total del territorio, bajo ese concepto de que nuestras riquezas están siendo controladas por organismos distintos a las instituciones, creo que no se puede avanzar. Y por supuesto el tema de las empresas básicas, que él también lo conoce. Creo que es una buena oportunidad en el marco de esta lamentable tragedia, de esta muerte de estos mineros. Creo que es una tremenda oportunidad para que empecemos a reflexionar con fuerza, con ganas y sobre todo desde el punto de vista institucional y apartando los problemas políticos, a ver cómo hacemos Guayana la verdadera potencia de Venezuela. Ahí hay varios temas, Ángel, porque uno es primero acabar con las mafias, ¿verdad? Sí. Acabar con ese tipo de bandas que están controladas por pranes, y que esos pranes a su vez y la banda controlan territorios y controlan minas y controlan el paso de gente, el paso de productos, etcétera. Sí. Hay que acabar con eso. Sí. Cómo hacerlo es un problema. Y las mafias que están alrededor de eso. Y lo otro es lo que está alrededor, la impunidad, la corrupción, sí. El hecho de que funcionarios policiales o de cualquier otro tipo, militares o civiles, estén involucrados en esos hechos también es muy peligroso, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para, digamos, limpiar esa zona en el buen sentido de la palabra? Con una política erradicar de Estado. esa con una mafia. Política de Estado.
con una política de Estado que no ha existido en la región, en Guayana. Una política de Estado que permita mancomunar todos los esfuerzos, tanto regionales, nacionales y locales, que permita el desarrollo de Guayana, que permita abrir el espacio. No es darle concesión a las grandes compañías transnacionales mineras del oro. No es eso, es abrir los espacios para generar un proceso de desarrollo, primero, viable y segundo, sostenible. El tema de las empresas básicas de Guayana es un tema que requiere una razón de Estado, que hay que revisar todo el tema, todo el esquema de las empresas básicas de Guayana, que fueron desmanteladas prácticamente. Hoy la CBG es una entelequia y hay una serie de empresas que están por ahí que no funcionan o funcionan muy mal. Hay que resolver el tema eléctrico, que no se ha resuelto. Por más de miles y miles de millones de dólares que le han invertido allí no se ha resuelto el tema eléctrico. Hay que resolver el tema de las minas, hay que resolver el tema de los servicios públicos. Mira, Guayana es una región de ironía. Está cruzada por el Orinoco y el Caroní y sus poblados no tienen agua. Tiene la mayor represa, el Guri, que le da el 70% de la energía eléctrica al país y no hay luz. Esa es la tremenda ironía que vive Guayana. Y teniéndolo todo, no tenemos nada. Así que nos corresponde hacer una verdadera política de Estado para afianzar a Guayana como el territorio del progreso nacional. Allí entra también el tema del arco minero. Sí, sin Ángel. duda. Y yo ayer entrevistaba en la radio al exministro Héctor Navarro y a él le llamaba la atención que la oposición no ha fijado posición sobre el arco minero, que han un poco, no le han entrado del debate sobre esa materia, como que lo esquivaran o no quieren tomar posición frente al tema. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? No, no es cierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha habido una postura de la oposición sobre ese tema? No, acordemos que lo que está entre la declaración del arco minero sucedió todo este tema de Tumeremo, de la masacre de Tumeremo. Y prácticamente los diputados nos hemos encargado de ver cómo las instituciones actuaban en función de eso, que hoy, gracias a Dios, están funcionando. Esperemos que eso llegue a una resulta y que eso llegue a conseguir responsabilidades. Pero, como te digo, como lo dije ahorita, esto es una tremenda oportunidad en medio de una tragedia, es una tremenda oportunidad para hablar de esto. No solamente del arco minero de Guayana en términos generales, porque no solamente se trata del oro, se trata de en qué condiciones estás entregando tú esas concesiones para la minería. En qué condiciones ese tratado y esas concesiones tienen que ir. Si es un convenio internacional, debería ir a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional la que discute y vea las condiciones de ese convenio. Porque no es que de golpe y porrazo el gobierno agarre y le da concesiones a las grandes transnacionales de minería, que sacó, por cierto, hace mucho tiempo, hace 5 años la sacó de las mismas minas, el propio gobierno la sacó y hoy pretende venir a traerlas diciendo que hay 6.000 millones de dólares, pero nadie sabe en qué condiciones. O sea, vamos a repetir lo que está pasando con el convenio China-Venezuela, vamos a repetirlo aquí con el tema aurífero. Yo creo que hay que hacer esto más transparente y que eso permita la promoción del progreso real, por lo menos en el sur de Guayana, que es donde están ubicadas la mayor cantidad de minas del estado Bolívar. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando con el diputado Ángel Medina, del Partido Primero Justicia, presidente del Grupo Venezolano en el Parlamento Latinoamericano y además integrante de la Comisión de Política Exterior. Y recuerden que pueden escribir.